Lo más grave, que sea más perfectamente que la UCO no lo ha filtrado y que ha sido una filtración directamente desde el gabinete del señor Marlaska propuesto por el señor Sánchez. Bueno, es la revelación de un secreto de Estado, como es lo que sacaron el otro día en un medio. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza, Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso. Muy nervioso, porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio, especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo. ¿Qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo, pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez, poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de yo no sé nada, la cara de esto es una campaña de la derecha, la cara de lo importante ahora es hablar de otra cosa. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza, Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso. Muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio, especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo. ¿Qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo, pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez, poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de yo no sé nada, la cara de esto es una campaña de la derecha, la cara de lo importante ahora es hablar de otra cosa. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza, Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso. Muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio, especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo. ¿Qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos?
Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo. Pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez, poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de yo no sé nada, la cara de esto es una campaña de la derecha, la cara de lo importante ahora es hablar de otra cosa. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza, Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso, muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio. Especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo, ¿qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo, pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez, poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de yo no sé nada, la cara de esto es una campaña de la derecha, la cara de lo importante ahora es hablar de otra cosa. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza, Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso, muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio. Especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo, ¿qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo. Pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez, poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de yo no sé nada, la cara de esto es una campaña de la derecha, la cara de lo importante ahora es hablar de otra cosa. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza, Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso, muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio, especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno.
La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo: ¿qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo. Pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez: poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de yo no sé nada, la cara de esto es una campaña de la derecha, la cara de lo importante ahora es hablar de otra cosa. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza: Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso, muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio, especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo: ¿qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo, pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez: poner cara de póker, esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de yo no sé nada, la cara de esto es una campaña de la derecha, la cara de lo importante ahora es hablar de otra cosa. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza: Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso, muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio, especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo: ¿qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo, pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez: poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de yo no sé nada, la cara de esto es una campaña de la derecha, la cara de lo importante ahora es hablar de otra cosa. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza: Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso, muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso,
para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio, especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo: ¿qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo. Pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez: poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de "yo no sé nada", la cara de "esto es una campaña de la derecha", la cara de "lo importante ahora es hablar de otra cosa". Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza: Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso, muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio. Especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo: ¿qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo, pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez: poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de "yo no sé nada", la cara de "esto es una campaña de la derecha", la cara de "lo importante ahora es hablar de otra cosa". Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza: Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso, muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio, especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo: ¿qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo. Pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez: poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de "yo no sé nada", la cara de "esto es una campaña de la derecha", la cara de "lo importante ahora es hablar de otra cosa". Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza: Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Documentos.
Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso, muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio, especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo, ¿qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo, pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez, poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de yo no sé nada, la cara de esto es una campaña de la derecha, la cara de lo importante ahora es hablar de otra cosa. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza, Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso, muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio, especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo, ¿qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo. Pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez, poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros que una biblioteca municipal. La cara de yo no sé nada, la cara de esto es una campaña de la derecha, la cara de lo importante ahora es hablar de otra cosa. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que cuando aparece un problema, siempre aparece también una distracción. Mientras millones de españoles miran la factura de la luz y se preguntan si este mes van a pagar electricidad o van a encender velas como en el siglo XIX, en los despachos del poder pasa algo mucho más interesante. Porque sí, otra vez aparece un nombre que ya empieza a sonar como esa canción pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza, Aldama. Y esta vez no es un rumor, no es un comentario de pasillo ni una tertulia de madrugada. Esta vez hay documentos. Documentos filtrados. Documentos que ya están en manos de un juez. Y cuando en España un juez recibe papeles que incomodan al poder, de repente todo el sistema empieza a ponerse nervioso, muy nervioso. Porque claro, cuando se habla de papeles, de contratos, de nombres y de fechas, ya no estamos en el terreno de la opinión, estamos en el terreno de los hechos. Y eso, para algunos políticos que llevan años viviendo del relato, es un problema bastante serio, especialmente cuando el relato se les cae más rápido que las promesas electorales del PSOE cuando llegan al gobierno. La filtración de estos documentos ha corrido como la pólvora. Periodistas, analistas, abogados y ciudadanos normales se preguntan lo mismo, ¿qué contienen exactamente esos papeles para que de repente haya tanto silencio incómodo en algunos despachos? Porque cuando un político habla demasiado suele ser porque intenta tapar algo, pero cuando de repente todos callan al mismo tiempo, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Y mientras tanto, en Moncloa probablemente estén haciendo lo que mejor sabe hacer Pedro Sánchez, poner cara de póker. Esa cara que tiene más registros.